Muy buenos días a todos y todas ustedes. Un saludo muy grande para todos quienes nos van haciendo seguimientos de nuestros podcasts de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENADI. Para nosotros es un gusto seguir compartiendo e indicarles que este será un podcast muy sui generis porque principalmente lo que vamos a vincular a partir de estas fechas será ya ir programando nuestra segunda fase de los diferentes podcasts en el ámbito de la discapacidad. Esperamos que ya para el mes de septiembre vayamos ya lanzando nuestros nuevos temas que nos permitirá comunicarnos con ustedes de manera más frecuente. Este mes ha sido el mes de vacaciones del mes de agosto para algunos compañeros principalmente y algunas personas de la sierra que disfrutan de las vacaciones con sus familias. Por eso es que a partir de septiembre ya tenemos la continuidad de todos los jueves o miércoles de mantener nuestros podcasts y información que pondríamos a consideración también del interés de quienes nos van haciendo el seguimiento. Qué importante es trabajar principalmente por el ámbito de la discapacidad y una de las preocupaciones más grandes durante este tiempo que ha ido pasando y que hemos venido conversando con Paul, que no nos acompañó hoy día por una circunstancia que teníamos una audiencia en un juzgado y él se quedó justamente todavía haciendo su presencia, pero estará ya con nosotros próximamente. Así que, Paul, gracias por darnos el chance de poder compartir contigo los procesos que estamos siguiendo y poder seguir adelante. Pero bueno, a muchos compañeros, organizaciones, fundaciones, asociaciones de personas con discapacidad nos han ido preguntando qué pasa con la ley que el gobierno había justamente presentado ante la Asamblea a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa, y principalmente les preocupaba sobre qué contexto y cómo afectaría a las organizaciones de la sociedad civil. En este caso hablemos de las asociaciones de personas con discapacidad, de las federaciones nacionales de y para la discapacidad, de las fundaciones que trabajan de y para la discapacidad, y siempre ha habido una preocupación de saber si en realidad en este contexto qué es lo que nosotros hemos ido pidiendo y qué hemos lo que solicitado principalmente a la Asamblea Nacional como también al Ejecutivo para cuando se pueda reglamentar. Creo que es importante resaltar que lógicamente en el análisis de la propuesta que tiene el gobierno con esta ley ante la Asamblea, sí estamos de acuerdo en que se debe transparentar principalmente los fondos que ingresan dentro de las organizaciones para que se transparente y que no estén sirviendo las organizaciones para otro tipo, podríamos decir, de fines con lo económico que pueda apoyar al narcotráfico o que pueda taparse, ocultarse para la delincuencia organizada, y para nosotros siempre ha sido un proceso transparente como organizaciones de la sociedad civil en la discapacidad. Por eso nos parece que la iniciativa va a permitir en cierto modo controlar a esas organizaciones que se han prestado para estas circunstancias y que lógicamente eso es un daño hacia la sociedad ecuatoriana. Pero sí nos preocupaba principalmente después de haber acabado un análisis del reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades que hemos presentado principalmente ya a la Presidencia de la República, a la Secretaría General de la Presidencia, algunas observaciones para que se puedan poner en el reglamento para apoyar directamente que vaya un reglamento afín a las necesidades de las organizaciones, de las personas con discapacidad, de los sustitutos y los cuidadores. Y en el mismo proceso, la FENODIS principalmente, que es la Federación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, que son fundaciones, han hecho algunas observaciones importantes a la ley que ahora se determina y tiene un nombre, con la que termina como el proyecto de la Ley Orgánica de Transparencia Social. ¿Qué significa esto? Que lógicamente tenemos que ver que en diferentes ministerios son los que van aprobando los estatutos de las organizaciones de la sociedad civil. En la mayoría de casos, las federaciones nacionales de la discapacidad, por ejemplo, pertenecen al MIAS algunas, otras pertenecen al Ministerio de Salud,
otras son analizados sus estatutos en el Ministerio de Trabajo, otras pertenecen a los diferentes ministerios donde tiene una vinculación o una relación de acuerdo a la actividad que realiza. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos en los contextos de las 4 federaciones que son de la visual, la discapacidad, como la FENSE, FENACE, que es la Federación de Sordos, FENEDIR, como la Federación de Personas con Discapacidad Física, y FEPADEC, que es la discapacidad intelectual, principalmente esas federaciones, en ese contexto sus organizaciones han tenido la vinculación, o podríamos decir, depende mucho de su estatuto y depende en dónde lo aplican y a qué ministerio. Y nuestras asociaciones, en la mayoría de casos, lo van aplicando al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que lógicamente ahora se va a tener otro nombre que todavía no está confirmado, pero ya habíamos escuchado del ministro que se va a cambiar el nombre de Inclusión Económica y Social por otro nombre que hable más del desarrollo personal o desarrollo algo así. No tengo muy claro, solo había oído un comentario, pero que en fin de cuentas determina que en el MIES es donde podríamos estar contextualizada en su mayoría de las organizaciones de y para la discapacidad que han sido inscritas principalmente como asociaciones. ¿Qué nos ha permitido esto? Lógicamente el tener el impulso de poder decir, en este proceso, cuando presentamos una organización como son las asociaciones de personas con discapacidad, presentamos los estatutos, se aprueban los estatutos, luego de los estatutos se presenta la directiva, o se hace la directiva, donde el MIES aprueba el estatuto y también las directivas que se presentan por los periodos que están contemplados dentro del estatuto. Lógicamente, en el trabajo que vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil son de varios niveles, igual como los va registrando el MIES, como hay corporaciones, hay fundaciones, hay asociaciones, y en esos casos son los que vamos viendo, ¿no? Cómo se van organizando, por ejemplo, en qué manera se va, podríamos decir, constituyendo el tejido social, podríamos decir, el tejido social de las organizaciones de la sociedad civil para las personas con discapacidad. Eso es como una parte, podríamos decir, desde el contexto de una política pública de las organizaciones que trabajan de y para la discapacidad. ¿Por qué hablo de y para la discapacidad? Porque hay fundaciones que son dirigidas por personas con discapacidad y hay fundaciones que son para las personas con discapacidad. Directamente podría decirse que no dirigen personas con discapacidad, sino que dan servicios para personas con discapacidad. Y muchas veces de estas organizaciones son las que están vinculadas a nivel de las federaciones y en otros casos también a las federaciones deportivas, que son las que se registran, por ejemplo, en el Ministerio del Deporte, significando eso que su reconocimiento como federaciones deportivas van vinculadas a los clubes deportivos, que también termina siendo una organización o una ONG sin fines de lucro. En la mayoría de casos, ninguna de las organizaciones de nuestras, podríamos decir, de nuestras categorías como asociaciones o federaciones, siempre ha sido organizaciones sin fines de lucro. No tienen fines de lucro las organizaciones. Lo que hacen el estatuto es delinear justamente su objetivo principal, donde se analiza qué tipo de servicio y qué tipo de apoyo vamos a dar. Y en esto habría que aclarar, que es lo que hemos aclarado también a la comisión directamente, indicándoles que no es lo mismo tener una fundación que una asociación de personas con discapacidad, porque habría que diferenciar las actividades que pueda hacer, porque en muchos casos las asociaciones de personas con discapacidad terminan siendo organizaciones que muchas veces sirven de una vinculación social también, ¿sí? Como también de emprender, de capacitarse, de poder hacer actividades deportivas, recreativas, lo que permite que las personas con discapacidad que pertenecen a estas asociaciones, lo que hacen es mantener sus reuniones mensuales, semestrales, trimestrales, donde hacen actividad social o generan otro tipo de capacitaciones, muchas veces coordinadas con sus federaciones
o en ese caso de manera independiente, que son las asociaciones de personas con discapacidad, en realizar actividades hasta deportivas, como les digo, que no es lo mismo que pertenecer a un club, que ese es otro contexto, pero las asociaciones en muchos casos terminan siendo como un lugar de encuentro social para muchos de los socios, donde participan a veces de las festividades, o participan de información, o participan de capacitación. Entonces ahí determina que esas organizaciones o asociaciones sí son una organización no gubernamental sin fines de lucro. ¿Por qué razón son sin fines de lucro? Porque desde ningún punto de vista podríamos decir que decidieran un servicio, no quiere decir que hay una utilidad y que eso se reparta entre los socios. Eso no es así. Hay que determinar principalmente cómo se hace su estatuto, qué tipo de actividad económica la tiene, y dentro del estatuto se reinvierte en los mismos socios o en proyectos o programas que tenga cada una de las asociaciones. ¿Qué ha sido importante y que nosotros hemos visto? Y la preocupación de muchos era, decían, pero en la ley determina que en algún momento va a hacer un análisis del contexto global a todas las organizaciones. No es que va a ser, podría decirse, y hemos pedido nosotros dentro del análisis de esta ley, que se analice los contextos y las diferencias de las organizaciones, ¿sí? No es lo mismo hablar de una fundación que presta servicios que hablar de una asociación de personas con discapacidad que cumple otro objetivo. Y lo principalmente es ver que su funcionalidad puede ser diferente. Lógicamente, el regular, el informar y el tener claramente establecido ese trabajo que tenemos que hacer como organizaciones, muchas veces ayuda al mismo Estado como organizaciones a ejecutar programas y proyectos no solo del gobierno central, sino de los gobiernos autónomos descentralizados, como son las prefecturas, como también pueden ser las alcaldías, donde hay alianzas y, como ustedes saben, dentro de la estructura del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados también tienen que apoyar e impulsar programas y proyectos que vayan destinados hacia los grupos de atención prioritaria, donde están consideradas las personas con discapacidad y sus familias. Por eso, cuando nosotros vamos viendo que todas las acciones que se van ejecutando desde las alcaldías, donde existen, por ejemplo, los consejos de protección de derechos, que hacen una actividad de defender derechos de las personas con discapacidad, donde se realizan los PDOITs con los consejos provinciales o los municipios para hacer inversión dentro del 10% del presupuesto, debe estar destinado para el ámbito social, que esa inversión sea equilibrada para todos los grupos de atención prioritaria, entre esas las personas con discapacidad. Lógicamente, esto que permite que la representación de la sociedad civil, de las asociaciones o de los líderes de muchos casos dentro de los consejos de protección de derechos o dentro de las, podríamos decir, de sus asambleas provinciales, esa representación es importante porque son voceros de las necesidades específicas que puede tener cada una de las condiciones de las personas con discapacidad. Por eso, cuando vemos en la ley que se habla y se dice que si de no tener una actividad por un año una organización, la pueden cerrar desde la norma desde esta normativa de la ley. Por eso, en nuestro análisis no es lo mismo tener el mismo contexto y funcionalidad, y que se debe analizar a detalle cuándo una organización puede ser o decirse en cierto caso de la funcionalidad o de la actividad que realice, de acuerdo a los informes que se presentan justamente dentro de la estructura que tenemos nosotros, de las actividades que hacemos como organización o de los informes que se presentan directamente dentro de nuestras asambleas a lo interno y a lo externo dentro de lo que se hace, de lo que se publica o de la funcionalidad que le vamos dando. Lo importante es que en la mayoría de casos nuestras organizaciones participan muchas veces de un proceso, podríamos decir, de socialización de actividades y de actividades como por ejemplo las federaciones que se encaminan con sus diferentes asociaciones. Por eso creemos
que esta nueva ley que está ya en primer debate y que se está esperando para el segundo debate, la ley que se la califica ahora como la ley de orgánica de transparencia social. Creemos que es importante que las observaciones que también ha presentado Fenoris han sido muy importantes, lógicamente para que no se mezcle a todo el grupo de las organizaciones, porque se habla cerca de 60.000 a 70.000 organizaciones que están registradas en las diferentes instituciones públicas, que son los rectores de la política pública en estos ministerios, que no se ponga todos de un mismo saco, que no todos tienen los mismos ingresos de las cantidades de donaciones o de actividades que se puedan realizar, y que no se confunda directamente, principalmente cuando se realizan los convenios de cooperación internacional, como son con las, podríamos decir, la cooperación española, alemana, japonesa, italiana, donde mayor incidencia hemos tenido dentro del país. Muchas veces son representadas por organizaciones, también ONGs del ámbito internacional, como también las cooperaciones que se realizan por medio de las embajadas en nuestro país. Creemos que es importante la transparencia económica de las organizaciones, por supuesto. Creo que debe ser muy claro la transparencia del gasto o la transparencia cómo se ejecutan los presupuestos que pueden haber sido obtenidos, ya sea por el gobierno nacional, en algunos casos, o en otras por la cooperación internacional. ¿Cómo funciona el proceso de la cooperación internacional? Es importante rescatar algo. Las organizaciones de la sociedad civil, en este caso nosotros cuando participamos en proyectos de convocatorias internacionales, nuestras organizaciones a veces están vinculadas a organizaciones internacionales. ¿Qué significa? Que son organizaciones que están en los países de España, pueden estar en los países de Italia o pueden estar en los países de Estados Unidos, donde se tiene contactos, pero en algunas organizaciones, por ejemplo, están vinculadas a redes internacionales de atención a personas con discapacidad. Un ejemplo muy claro, nosotros tenemos como Federación de Personas con Discapacidad Física, pertenecemos a una red iberoamericana de entidades de personas con discapacidad física, donde dentro de esta red está trabajándose con Portugal, España, y en España nuestro aliado estratégico es COSENFE, por ejemplo. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que es con la discapacidad física orgánica que nosotros tenemos convenios y hacemos trabajo y hemos hecho algunos proyectos que son convocatorias que se hacen por medio internacional en el país sede, como puede ser el de España, para impulsar proyectos en países en vías de desarrollo, como puede ser Ecuador. Cuando nosotros participamos en esas convocatorias, por ejemplo, tenemos que tener una contraparte, que es nuestra contraparte en España, es una confederación de personas con discapacidad física, con la cual venimos trabajando por más ya de 20 años, y que con ellos presentamos en las convocatorias proyectos de diferente índole: turismo, violencia de género, proyecto para mujeres, proyecto de, podríamos hablar de servicios de integración laboral, algunos proyectos que nos han permitido visibilizar las necesidades. A estas convocatorias, además, cuando se gana un concurso de este tipo, se presentan, no solo FENEDIR, se presentan algunas organizaciones, porque son convocatorias que son públicas, en las que nosotros vemos la conveniencia de participar porque cumplimos con los requisitos, se cumple con la normativa, y lo que se hace es los convenios de cooperación. Y ahí, al ser adjudicado, porque el proyecto nuestro, por ejemplo, puede ser importante para activar procesos de participación ciudadana, procesos de no violencia hacia las mujeres, procesos de ecoturismo, de turismo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lógicamente, se registra en el Ministerio de Relaciones Exteriores todos estos convenios, porque son parte también de la firma de los convenios que tiene el gobierno central, en este caso el gobierno, el Estado ecuatoriano por medio del gobierno, y tienen justamente convenios de cooperación mutua, donde muchas veces el Estado también tiene que poner ciertas contrapartes, y en otros casos
están avalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo, perdón que sea reiterativo, a los acuerdos internacionales de la cooperación internacional con las organizaciones. Entonces, ahí es como aclarar un poco cómo es el proceso cuando uno participa en convocatorias de este tipo. Lógicamente, para participar en este tipo de podríamos decir, de convocatorias, principalmente de la cooperación internacional, hay que cumplir con algunos requisitos que son importantes, ¿no es cierto? Uno de esos puede ser que tenga edificación, que tenga responsabilidad, que tenga acuerdos con organizaciones internas dentro del país, presentar los balances económicos, presentar principalmente también las auditorías de proyectos anteriores que hayamos ejecutado. Porque muchas veces yo creo que la gente no se informa muy bien y dicen es que ¿quién les audita? ¿O quién les fiscaliza? Y es lógico la inquietud que tiene la gente. Por eso es que muchas veces se dice, ¿y esos fondos son lícitos o no son lícitos? Lógicamente, cuando vienen convocatorias internacionales, los fondos vienen bajo cooperación internacional. Son registrados en la Cancillería y son ejecutados con contabilidades que se contratan, que se tienen directamente, y también procesos de auditoría de lo que se va gastando y de lo que va generando el gasto, que ya se pone dentro del proyecto y que son proyectos que son auditables y que son revisados y son analizados por expertos que se hacen convocatorias públicas para que se hagan las auditorías y las evaluaciones del proyecto. Lo que significa dando la transparencia lógica de la inversión, de los destinos, de los dineros y principalmente en qué gasto y cuáles son los resultados de cada uno de los proyectos. Por eso es que cuando nosotros vemos en este contexto, por ejemplo, tenemos que declarar el SRI mensualmente, tenemos que hacer nuestras declaraciones de todas las retenciones, de lo que se paga los impuestos, tenemos que declarar ante el banco la licitud de fondos que viene del exterior. ¿Qué significa? La licitud de fondos cuando vienen y se hacen transferencias del exterior al Ecuador, que diga para qué es y bajo qué convenio. Entonces, eso ingresa por medio de transferencias internacionales y eso viene por medio del banco, donde uno tiene la cuenta, donde uno tiene que firmar un documento de licitud de fondos que se da. Entonces, hay organizaciones que tenemos estos procedimientos que son transparentes, que son muy claros, que son ejecutados con proyectos de cooperación internacional y que van justificándose sus procedimientos y sus resultados. Lógicamente, estos procedimientos y resultados tienen que ir siendo socializados, son socializados con organizaciones, son socializados en territorio y muchas veces también son socializados de las actividades que se hacen por medio de las redes, por medio de publicaciones. Entonces, ahí está justamente de lo que hablamos y que nosotros sí respaldamos, principalmente el control, y podríamos decirse, y los destinos que tienen los recursos que se consiguen bajo el trabajo de las organizaciones con la cooperación internacional como nacional. Cuando uno tiene el apoyo, podríamos decir, de cualquier ministerio, que el gobierno pueda hacer una convocatoria, o pueda destinar un recurso para fortalecer igual que los municipios, lo importante aquí es que cada una de las organizaciones que recibe los fondos del Estado o que recibe fondos que permitan, tienen que ser justificados ante la institución que a uno le da los fondos para poder generar ese gasto. ¿Qué significa? Que uno tiene que transparentar principalmente lo que uno gasta. Y lo que le dio el Estado o lo que le dio la cooperación internacional. Tiene que justificar con los recibos, con las facturas bajo las regulaciones del SRI, tiene que, si es que tiene que contratar personal para ejecutar un proyecto, la afiliación a la seguridad social, o si es que es bajo prestación de servicios, un contrato, una factura que esté registrada, que tiene que darte al que le contratas. Y eso es importante, que esas normas hay que seguirlas cumpliendo. El éxito, y creo que es importante rescatar, es que esa transparencia que tú tienes en la ejecución del proyecto, pasas las evaluaciones, pasas las auditorías, te permite tener un perfil y un target, podríamos decir, un target refiriéndome a que eres una organización que ha ejecutado varios proyectos durante varios años
y ha sido transparente. Ha sido ejecutado el gasto de la mejor manera, ha sido, por ejemplo, decir que esa organización ha cumplido con los objetivos planteados dentro del proyecto en el crecimiento, en el desarrollo del conocimiento o de erradicar, en cierto modo, ayudar a erradicar la violencia, por ejemplo, o conseguir objetivos en el tema de turismo, en el tema de deporte, en el tema de educación, de la inclusión, de la integración laboral. Entonces, esos objetivos van sumándose a un target de organización que justamente la idea es que se vaya viendo que esa organización ha ido respondiendo a los requisitos de la cooperación nacional como la internacional. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque eso es crear la confianza, crear el apoyo directamente de otras organizaciones que buscan justamente entidades que sean serias, que transparenten sus cuentas, que tengan claros, y lo que hacemos nosotros es participar con los informes que se entregan, tanto a la cooperación o las publicaciones que hacemos, cómo se ejecutó, cómo finalizó el proyecto, y esa es la parte principal que le interesa también a quién, al gobierno, porque el gobierno en muchos casos no alcanza a ejecutar muchos procesos o muchos proyectos porque son designados más bien más para la sociedad civil que sean proyectos para el gobierno nacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que son para el Estado. Para eso existen grandes cooperaciones y grandes instituciones como la CAF, el BID, el BEDE no, porque no se mete en esos ámbitos, pero el BID sí tiene recursos que van aplicándose, por ejemplo, para discapacidades, si hay, para empleo, para otro tipo de cooperación, y muchas veces son proyectos que salen de las negociaciones que realiza el gobierno o el Estado con los grandes prestadores económicos o de cooperación internacional, o por ejemplo, cuando se hacen proyectos macros grandes, donde se da un préstamo al país, pero tienen que destinar de un préstamo de 2.000 millones, destinar 300 millones o 2 millones o 10 millones, lo que se vaya poniendo en un acuerdo en inversión social. ¿Qué significa? Que a su vez el Ecuador adquiere deuda, en cierto modo, deuda para solventar algunas circunstancias económicas o necesidades económicas del Estado, pero también garantiza que eso pueda tener una parte de ese dinero vaya destinado a programas y proyectos con el apoyo internacional para ser ejecutados con organizaciones de la sociedad civil en el país. Eso pasa a veces con grandes instituciones y grandes préstamos que tiene el Estado. ¿Cómo se audita? En la misma forma, porque uno tiene que responder a quién te financia, a quién te entregó el dinero para que hagas esa actividad y te des los resultados al proyecto. Yo creo que ahí va quedando en claro la importancia que tenemos que ver nosotros en cómo funciona la cooperación nacional o la cooperación internacional. Creemos que es importante, por supuesto, que si hay grandes organizaciones donde reciben dineros o fondos y no son justificados con la actividad, no son transparentes con las cuentas y no son transparentes con el gasto o lo que generan, deben ser auditadas, por supuesto. Deben ser revisadas, deben ser analizadas de esa inversión de los recursos. Estamos de eso 100% de acuerdo, pero lo importante ahí hay que ver es, por ejemplo, lo que había citado anteriormente, es en los tiempos y en los plazos que uno debe tener, que no se puede cerrar una organización porque supuestamente, ¿quién diría si tiene un año de inactividad y poderlo cerrar? Eso hay que tener mucho cuidado, porque recordemos que la Constitución establece la libre asociatividad. Lo único que hace directamente dentro del Estado es garantizar y verificar y controlar de pronto con esta nueva normativa lo de que no se esté desviando los fondos para otros fines ilícitos que daña a la sociedad en general. Y la otra, es importante que lo que trabaja cada uno dé los resultados realmente de las necesidades específicas que muchas instituciones o muchas organizaciones o seres humanos necesitan para las personas con discapacidad. Por eso sí creemos que cuando hablamos de asociaciones, siempre hemos dicho, ¿no?,
El Estado no puede meterse en el nivel asociativo, por ejemplo. El Estado garantiza la suscripción, la revisión del estatuto, le aprueba y registra la directiva. Pero eso no quiere decir que le vas a tener ahí al técnico todas las reuniones para que vaya a analizar tu organización, no. Por eso es que existen las evaluaciones de las actividades y eso tendrá que reglamentarse de una manera que permita diferenciar los diferentes niveles de las organizaciones no gubernamentales para que puedan tener el acceso principalmente a la información y que las autoridades conozcan también de la transparencia de lo que se va trabajando. Lógicamente, además de tener un control de la cooperación internacional, de los fondos que se entregan, es importante que se vaya revisando y se vaya viendo los resultados que aportan estos proyectos a la sociedad civil, que aporta a los beneficiarios, que quienes serían los que se establecen. Entonces, creemos que esta ley de transparencia social tiene que llegar a un término que realmente sí recomendamos que se aclare muy bien el tipo de control que se va a hacer, para qué tipo de organizaciones y poner rangos, ¿no es cierto? ¿Qué rango tienes de ingresos económicos de acuerdo a los balances, a tus declaraciones? Y poner los rangos para que pueda justificar los ingresos y transparentar. Quien nada debe, nada teme, ¿no? Directamente, y eso es así de claro. Si yo estoy haciendo bien las cosas, yo tengo la cooperación internacional, y sabe mi cooperación internacional que eres un buen ejecutor, que eres transparente en lo que haces, que tienes resultados positivos, no hay por qué asustarse. Yo creo que eso es importantísimo. Lógicamente, el análisis y el contexto de quién vaya a hacer la revisión o qué institución vaya a revisar estos temas, tiene que tener una neutralidad. Principalmente de no incidir en un tema político, que no incida desde un tema, podríamos decir, personal ni nada por el estilo, sino ver los resultados y qué se aporta. Por eso tenemos claro que en la ley de discapacidades, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, y voy a citar para no cometer errores, cuando hablamos del artículo 15 de la cooperación nacional e internacional, en la ley de discapacidades dice que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades coordinará con las autoridades nacionales en el ámbito de su competencia, los gobiernos autónomos descentralizados y las personas jurídicas de derecho público y privado, la promoción, la difusión, la promoción de las personas jurídicas de derecho, la promoción, la difusión, así como la canalización de la asesoría técnica y recursos destinados a la atención de personas con discapacidad, en concordancia en la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades y el Plan Nacional de Discapacidades. Las instituciones públicas y privadas coordinarán con el rector de la política pública, que son los ministerios en muchos casos, y con el coordinador de la política pública internacional, el registro de los convenios internacionales que ejecutan en el ámbito de la discapacidad, sin que esto afecte el desarrollo o la ejecución de dichos convenios conforme a la normativa vigente. Es lo que había explicado. Quien maneja la cooperación internacional es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el rector de esa política pública, donde se registran los convenios, donde la cooperación internacional plantea su esquema, y hay una ley de cooperación internacional que creo que fue recién emitida hace 15 días a toda la cooperación internacional, que se hizo una reunión justamente indicando cuáles van a ser los lineamientos principalmente. Las personas jurídicas privadas sin fines de lucro notificarán al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades sus planes, programas y recursos provenientes de la cooperación internacional con el fin de coordinar y cumplir con la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades y el Plan Nacional de Discapacidades. Con la cooperación internacional, los titulares de derechos y editores pueden participar en diferentes iniciativas de cooperación y asistencia técnica internacional para asegurar la implementación y el acceso a obras accesibles dentro del marco jurídico. Esto incluye la colaboración con otras partes interesadas como gobiernos y organizaciones sin fines de lucro
a nivel local, regional o internacional en la promoción y sinergias en favor de las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Base fundamental, que lo que se trabaje directamente en los proyectos, en los procesos, van basados en el principio de lo que es la Agenda de Igualdad por los tiempos que lleva el gobierno. ¿Qué significa? El gobierno del presidente actual, desde el 2025, tiene que tener la Agenda de Igualdad hasta el 2029. ¿Qué es la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades? Muchos de ustedes lo conocen. Es donde se ponen las metas y los objetivos que se trazan para las competencias del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, en hacer el seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas con las diferentes entidades públicas y privadas, donde se ponen metas y se va viendo si ha avanzado, en qué se ha avanzado, en qué no se ha avanzado, qué falta por cumplir en educación, en trabajo, en salud. Y la Agenda de Igualdad tiene justamente ese análisis y contexto de esos resultados para poder saber desde qué punto de vista vas avanzando en la política pública y qué crecimiento tienes. Por eso es importante que siempre vayamos conectados desde el principio de la cooperación, que significa que nosotros podemos tener apoyo o una autosostenibilidad también. Hay organizaciones que si tienen un emprendimiento o si emprenden algo o van a hacer una actividad económica, eso quiere decir que no es para que se reparten dentro de la organización, sino que se invierte en los socios o se invierte para fortalecer los programas y proyectos de las organizaciones, muchas veces apoyando en iniciativas propias en el territorio. Los municipios tienen un compromiso enorme, no solo en la accesibilidad a la información, al medio físico, a la movilidad de las personas con discapacidad, tienen un compromiso transversal, igual con la ley de discapacidades, como el gobierno también tiene su responsabilidad. Entonces, el Estado en su estructura, todos tienen que transversalizar la discapacidad y todos pueden estar en el ámbito vinculado para la cooperación internacional en los diferentes apoyos. Por ejemplo, si hablamos del Consejo Nacional Electoral, muchas veces el Consejo Nacional Electoral ha tenido apoyos económicos de organizaciones no gubernamentales del exterior para promover el voto de las personas con discapacidad. ¿Sí? ¿Qué ha significado eso? Que ha dado recursos para poder implementar la mesa de atención preferente, por ejemplo, aunque no, eso no se ve tan vinculante, pero en algún momento se trabajó para las campañas de difusión. Incorporar la lengua de señas, incorporar la plantilla braille. Entonces, eso también depende mucho del compromiso que tiene cada función del Estado y cada cooperación. Yo veía últimamente, por ejemplo, el Consejo de la Adjudicatura. El Consejo de la Adjudicatura tiene apoyo internacional para ciertos programas del acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia quiere decir medidas que se deben tomar, por ejemplo, para las personas con discapacidad, como tener peritos con intérpretes de lengua de señas para que puedan tener acceso a la justicia las personas con discapacidad auditiva. ¿Ok? O acceso a la justicia quiere decir que las medidas de accesibilidad al medio físico de las entidades que atienden a nivel nacional den una atención efectiva y que sea accesible en el medio físico, baterías sanitarias, rampas, accesos, eso es otro. Acceso a la información. Entonces, cada entidad también puede aplicar a este tipo de cooperaciones y muchas veces la cooperación internacional está presente para impulsar estos planes y programas. Lo importante aquí es qué vas presentando, qué vas actuando y qué vas accionando. Por eso sí creemos que es importante que cada uno de nosotros hacer una retrospección principalmente y ver desde qué punto tenemos que avanzar, en qué tenemos que avanzar, y es proponer cosas importantes. No tener el celo organizacional que muchas veces destruye. Muchas veces destruye el ámbito porque uno puede tener ideas importantes, ideas que van pasando de acuerdo a las necesidades de nuestras organizaciones, y muchas veces hay gente que critica sin conocimiento y eso hace daño. Más bien lo que se debe lograr es que las organizaciones se sigan uniendo y sigan estableciendo un trabajo en conjunto. ¿Por qué razón? Porque el destruir
al que mayor capacidad tenga de pronto de generar ideas o de tener una estructura más grande o de haber trabajado tantos años en estos procesos, ha sido importante porque ha permitido crecer y desarrollar. Muchas veces escuchamos y decimos, es que no se ha hecho nada por la discapacidad, y eso es un error. Y estoy seguro de que mucha gente puede reflexionar sobre eso. El decir que nunca se ha hecho nada es un error. Que se han hecho cosas importantes, por supuesto, siempre. Que no a todos les gusta lo que se hizo antes y quieren mejorar, qué bueno. Pero desconocer lo que se hizo bueno es malo. ¿Por qué razón? Porque no nos invita, sino a querer hacer cosas que de pronto, que porque fueron de otra época o fueron de otra persona o de otra administración, tengan que ser malo. Yo creo que todo ser humano aporta cada día a una actividad. Por eso yo creo que es importante irles aclarando este tema dentro de la ley. Esperemos el segundo debate a ver cómo sale, pero lo importante aquí es que también las organizaciones de la sociedad civil nos vayamos transparentando y nos vayamos poniendo en una posición que uno también tiene que ser responsable con el cumplimiento de las normas que te regulan. Qué importante es eso. Y seguir trabajando. El que haya más ONGs en el país, qué bueno, sí es importante. El Estado también necesita de las ONGs, de los organismos no gubernamentales, de las fundaciones, de las asociaciones. Porque en cierto modo también permite, en cierto modo, podríamos decir que puedan tener hasta a veces asesoría gratuita o que no estén, las personas no estén diciendo no hay el gobierno, pero al menos tengo mi organización que me ayuda en algunas cosas, me ayuda a orientar o me ayudan hasta a ubicarme. Porque muchas veces el Estado también busca a las organizaciones para prestar servicios, para que den el apoyo, como para identificar beneficiarios. Y muchas organizaciones lo que hacen es pedir el apoyo del gobierno para mi compañero que tiene discapacidad y que no les llega un bono. Para mi compañero un cupo en escuela, para mi compañero un cupo en la universidad, para mi compañero que no tiene la movilidad, que necesita la ayuda técnica y que debe garantizar de acuerdo a la ley de discapacidades el Ministerio de Salud. Para que me puedan acreditar la condición de discapacidad y poder tener en mi cédula lo más pronto posible una cita para poderme acreditar esa condición. Entonces, que tenga la accesibilidad de la información, el intérprete de lengua adecuada, con el recuadro debido, de acuerdo a la normativa, que la accesibilidad al transporte sea mucho más amplia que podamos tener. Y esa es una corresponsabilidad también de las organizaciones. Porque a fin de cuentas, las organizaciones se vuelven voceros ¿de quién? De los usuarios, de los ciudadanos en condición de discapacidad, de sus familias. Y sus familias también son voceros de sus hijos con discapacidad. Entonces, en el ámbito y la vinculación de las ONGs es una parte primordial para el Estado. Por supuesto que es primordial. Por eso es que vemos que hay fundaciones y fundaciones. Hay organizaciones que sí hacen una actividad fuerte. Hay otras que de pronto no hacen la misma actividad, pero se crean con otros objetivos. Principalmente que hay que revisarlos y que tiene que revisarlo el Estado y que garantice que, lógicamente, el seguimiento no sea un seguimiento político, que sea un seguimiento técnico. Y para tener un seguimiento técnico hay que tener también al gobierno, decirle una infraestructura que sea importante, que pueda llegar a dar los resultados propios de ese control y de esa vigilancia. ¿Por qué razón? Porque si vamos a hacer este tipo de trabajo, hay que hacer un seguimiento neutral, con calidad, calidez y principalmente transparencia. Pero no solo se queda ahí, se queda en el conocimiento de quién te va a hacer el seguimiento de tus procesos o de tu cooperación. Si no conoces del tema, ¿qué seguimiento le puedes dar ante el desconocimiento? Lo importante es que esos personales que van a designar o van a destinar en las diferentes instancias tengan el conocimiento del ámbito y de los diferentes temas. Por ejemplo, el ámbito de la discapacidad, con el tema de educación, salud, trabajo, turismo, recreación, lo que ustedes quieran, transversalizar ahí directamente. Lo importante aquí es, muchas veces vemos que esa crítica destruye más bien de construir. Hay que construir normas ajustadas con la realidad que se presenta en cada uno de los espacios. Por eso creemos que es importante que vayamos aclarando estos temas,
que esperemos que el segundo debate sea un debate importante, pero que sea y sirva para todos. Creo que eso ha sido importante para todos nosotros como federaciones y como requerimientos de nuestras asociaciones. Hay que revisar luego los reglamentos, cómo quedaría el reglamento de la ley de discapacidades, cómo va a quedar el tema del reglamento de esta ley de transparencia social, que es importante, y seguir aportando a las diferentes leyes que se creen desde el Ejecutivo y las otras que son desde los asambleístas de cada uno de nuestros representantes en cada una de las provincias, que deben ver la realidad y aterrizar en la atención efectiva. Yo creo que ahí les hemos ido dando una visión desde lo que vamos a seguir trabajando, lo que vamos desde septiembre ya tomaremos otros temas que creemos que es importante que vayamos conociendo, pero ya veremos realidades de personas y compañeros y compañeras con discapacidad que hacen cosas importantes en el camino. Y en el camino de otro montón de vida, o sea, en el trabajo, en el turismo, lo que se hace, podríamos decir, ¿qué podría decir? El desarrollo de actividades de la vida cotidiana diaria, que nos cuente cómo funciona desde esa perspectiva de la condición de discapacidad. Y para el presidente de la República algo importante. Señor presidente, hay medidas que se han tomado que son importantes y que se tienen que ver, y una de esas es la seguridad, y que esperamos que sigamos combatiendo de la misma manera con este tipo de normas y leyes que vayan viendo las realidades y que se vayan ajustando a las medidas que va tomando el gobierno. Una recomendación importante, considero que la chatarrización que pueda hacer el Estado en todas las instituciones públicas generaría un estatus de economía también que generaría economía, chatarrizando toda la cantidad de vehículos, de mobiliario. Revisen la cantidad de mobiliario que tienen del Ministerio de Educación. Revisen los parqueos de los ministerios, de las instituciones públicas, donde tienen carros botados porque no hay presupuesto durante muchos años, que están botados y estacionados, que ya debería chatarrizarse, que hay que hacer regulaciones mucho más prácticas y fáciles, porque todo el mundo guarda por el miedo a la Contraloría, por el miedo al proceso, y la chatarrización podría generar economía también, por supuesto, porque eso genera economía. Y con esa chatarrización también se puede destinar recursos, por ejemplo, para la discapacidad, que es importante, para las ayudas técnicas, pero hay que chatarrizar, porque realmente cuando usted encuentra en las instancias públicas, va a encontrar más choferes que carros funcionando. Y lo digo por experiencia, lo conozco. Tener 20 choferes y 10 carros funcionando. ¿Y qué? Porque están en el sindicato, no los pueden sacar y se justifican y se amparan en eso directamente. ¿Para qué tanto chofer si no hay carros? ¿Para qué tanto carro botado ocupando espacios que podrían servir para otras cosas? Para una mejor atención efectiva. 2. Importante que los jóvenes participen dentro del proceso y contratar 80.000 jóvenes para que trabajen por 3 meses. Uno de los problemas grandes que tiene el Estado es la digitalización de su documentación. Yo creo que importante sería que estos jóvenes ayuden a impulsar la digitalización de los documentos para evitar espacios y ver qué documentos son importantes y a mantener una digitalización. El Estado tiene normativa de digitalizar, pero tiene un costo altísimo. La inversión de contratar para digitalizar con otras empresas es altamente costoso, muy costoso. Pero estos jóvenes podrían hacer ese trabajo de digitalización, organizar los archivos y permitiría, en muchos casos, desocupar hasta bodegas de infinitos documentos que sí tienen de siglos guardados y que permita crearse espacios. 3. Una parte importante es qué pasó con las escuelas, muchas veces del área rural, cantonal, donde están desocupados edificios, donde hay aulas que no prestan servicios. ¿Por qué no trabajar de manera coordinada con las ONGs, las asociaciones, las organizaciones, con los municipios, para que estos espacios se activen para atender a personas con discapacidad, para crear proyectos de educación, de capacitación, podríamos decir, de emprendimientos, edificios que el Ministerio de Educación los tiene?
aulas que tienen en algunas zonas rurales, donde están desocupadas, donde crece la hierba, donde en realidad se puede dar ese espacio físico que se va destruyendo, que en cierto tiempo se va a terminar, justamente, podríamos decir, de dejar de utilizar y destruido completamente. Es importante que se pueda lograr que estas aulas, estas unidades educativas que ya no están funcionando, se apoye para impulsar planes, programas con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil. Eso sería importante, señor presidente y señores ministros, que lo revisen desde ese punto de vista y lo analicen. Lo importante es que se puede construir con todos nosotros y seguir trabajando. Esperamos, como siempre, poderlos ver en el mes de septiembre y estaremos con ustedes nuevamente. Agradecerles por este pequeño podcast en el cual quisimos topar lo que hemos hecho, trabajado en las dos leyes que vemos que son importantes. Apoyar e impulsar los procesos que son dignos de trabajo con todos nosotros y que siempre estaremos impulsando por el desarrollo. Y agradecer a nuestra cooperación como COSEBE, Fundación 11, a decir, con quienes venimos trabajando en algunas cosas. La Comunidad de Madrid y una infinidad de cooperación que lo único que nos ha hecho es impulsar y ponernos más ganas para seguir trabajando. Nunca nos vencerán los que siempre están derrotando y siempre están tratando de hacer daño. No, a nosotros no nos llega eso. A nosotros nos llega la obligación de atender a nuestra gente, de atenderle de la mejor manera. Y si nos envidian, que envidian sano. Que los que envidian en feo es malo. Que somos capaces nosotros de todo. Nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. Tenemos la inteligencia, la capacidad, las ganas, pero no nos vendamos los ojos. Nosotros abrimos los ojos bien para ver la realidad y tratar de trabajar de la mejor manera. Y muchas veces, que les quede claro, las organizaciones sin fines de lucro, muchas o en su mayoría, no cobran sus directivos honorarios para trabajar. Muchas veces son voluntarios. Y eso es lo que va una calidad de vida y calidad de trabajo y esfuerzo que se hace. Así que no critiquemos tanto, trabajemos juntos. No hagamos daño, sino construyamos juntos. Y eso se le invita al Estado también, porque también el Estado tiene que muchas veces asumir responsabilidades que son importantes de trabajar. Estamos con las puertas abiertas siempre. Así que piénselo, analícenlo y cuídense mucho. Y nos vemos muy pronto. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a través de nuestro Si tendrían alguna pregunta, por favor, estamos atentos. Si tienen algún tema específico, ya les hemos pedido, ya tenemos algunos temas que nos han pedido, nos pueden escribir y encantado, con mucho gusto, vamos a tomar en cuenta sus temas y muy pronto tendremos sorpresas. Vamos a tener unos podcasts muy interesantes. Atención psicológica, cómo la discapacidad intelectual puede vincularse. Vamos a tener un tema importante de trabajar un tema de turismo. Vamos a trabajar en algo importante que muchas veces, ¿qué pasa con las cuidadoras? Vamos a invitar a las cuidadoras. ¿Qué pasa con sus hijos cuando su padre fallece y su hijo tiene una discapacidad severa? ¿Dónde se queda? ¿Cómo funciona? ¿Cómo garantiza el Estado esto? Vamos a trabajar en eso, creo que es importante. Y yo creo que lo que podemos ir haciendo es seguir aportando ustedes también con ideas de lo que quieran topar, que de pronto nosotros no lo vemos y que es una necesidad de ustedes. Así que les invitamos a que nos escriban. Y estaremos hablando de otras cosas más interesantes. Ya van a ver. Nos pueden escribir a fenedir@gmail.com. fenedir@gmail.com. Y recuerden, como yo decía, el último tema que estábamos analizando y que nos habíamos reunido con el equipo, era decir, cómo las personas pueden llegar a emprender o cómo pueden lograr. Porque muchos dicen, es que emprender es difícil, emprender es duro. Pero hay oportunidades, hay préstamos, hay condiciones. Vamos a seguir trabajando en eso también, que es importantísimo. Tema de educación es importantísimo. Tema del trabajo, un tema duro que nos toca enfrentar, que muchas veces nos dicen, es que ustedes, ya voy un montón de veces donde ustedes y no conseguimos empleo. Nosotros tratamos de intermediar, buscar la mayor posibilidad de empleo. Y a veces nos limitan los años de edad, la condición de discapacidad, el tipo de discapacidad. Y es duro muchas veces enfrentar estas condiciones y en muchos casos desconocimientos también. Así que escríbanos y recuerden, fenedir@gmail.com, donde nos pueden contactar y nosotros podremos trabajar con ustedes y seguir topando los temas. Y si quiere venir a participar con nosotros aquí, estamos a las órdenes. Encantado. Un gusto. Nos vemos
los primeros días de septiembre.